Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos 9, 14. Si ven que hay una cierta diferencia entre lo que yo leo, es que esta es otra versión, hermanos. Ya la semana que viene, si el Señor lo permite, voy a traer la otra. Sí. Romanos capítulo 9, versículo 14. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando de la misericordia del Señor. Y algo como que a nosotros nos va a sonar así extraño, que es la voluntad pasiva y la voluntad activa del Señor. Amén. Y de eso se va a tratar hoy el mensaje o la clase. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Quién puede ayudar a la hermana a buscarlo? Sí. Romanos 9, versículo 14. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leerlo la cuenta de 3. Solo el versículo 14 dice así: 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. Ese que leímos, hermanos, un versículo. Más que un versículo, es una pregunta que está haciendo el apóstol. Yo se las voy a hacer a ustedes, hermanos, antes de que se empiece a dar la clase. ¿Ustedes creen que es injusto Dios? ¿Creen que hay injusticia en Dios? Esas son bases fundamentales que debe tener el cristiano para que cuando vaya leyendo la Biblia o vaya teniendo una vida y empiecen a pasar cosas, no piensen que Dios es injusto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dios es injusto. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dice el versículo? En ninguna manera, ¿va? Cuando termina ese versículo dice, en ninguna manera, dice el apóstol. No hay ninguna manera de que Dios sea injusto, amén. Pero después empieza a explicar algo que tal vez nosotros podemos pensar que Dios es injusto. Pero el apóstol empieza a explicarlo vamos a leer en el versículo 15. Y dice así: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, ¿qué está tratando de decir el Señor? Que el Señor tiene misericordia para nosotros. Pero el Señor dice así: si yo quiero tener misericordia contigo, la voy a tener. Pero si yo no la quiero tener, no la voy a tener. Si yo me quiero compadecer de alguien, está bien. Y si del otro no lo quiero hacer, no lo hago, ¿va? Y es lo que está explicando el apóstol, porque si no, nosotros podemos pensar que hay uno, vamos a suponer, hay dos borrachos. Los dos son borrachos. Los dos le pegan a su mujer. Los dos merecen ir al infierno. Pero el Señor decide tener misericordia con uno y al otro no. Entonces hay injusticia en Dios, porque a uno le concede la misericordia y al otro no. El Señor se compadece de uno y del otro no, si los dos son iguales. ¿Hay injusticia en Dios? El apóstol está diciendo que no, pero va a tratar de explicar esto, porque nosotros vamos a pensar que Dios es injusto, porque hay personas que se van al infierno y hay personas que no. Yo les voy a hacer esta pregunta. Les voy a mencionar esto y después le voy a preguntar. Imagínense que el hermano Silverio está yendo en la moto y no está llevando casco. ¿Qué pasaría si lo ve la policía? ¿No le van a levantar una multa? ¿Está en su derecho el policía en levantarle una multa al hermano por no llevar casco? ¿El policía será que está mal lo que está haciendo o está correcto? Está correcto, ¿va? Porque el hermano está cometiendo una infracción allá. Pero ¿qué pasa si el policía decide tener misericordia y se compadece del hermano? Y le dice, ¿sabes qué? Voy a tener misericordia de ti, me compadezco. No te voy a levantar la multa. Y vete. El policía lo puede hacer si quiere, ¿va? Pero ¿será que es una obligación del policía tener misericordia con el hermano? ¿Qué era lo correcto? Darle un castigo, ¿va? El hermano tenía que pagar por algo que él hizo que estaba mal, ¿va? Entonces lo mismo pasa con el Señor. El Señor ve que tú eres un pecador y ve que tú mereces ir al infierno. Pero el Señor decide con algunos tener misericordia y algunos no. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿La misericordia es obligatoria o es algo que el Señor sí quiere dar? Si es algo que el Señor quiere, si Él quiere y no es obligatorio, entonces nosotros no le podemos decir al Señor que hay injusticia, ¿va? Si decide salvar a algunos y a otros no. Porque el Señor tiene misericordia del que Él quiere, porque no es obligatorio, ¿va?
De esto quiero que quede así en claro, porque ahorita que vamos a estudiarlo, nosotros debemos comprender que la misericordia del Señor es gratis, no es obligatoria. Nadie puede decir al Señor, pero ¿por qué este y no? ¿Se acuerdan de que habían dos allá junto con Cristo en la cruz? Y uno se arrepintió. Ese se arrepintió porque creyó en Jesucristo. Pero el Señor permitió que ese se arrepintiera. Si el Señor hubiera querido el otro ladrón, el Señor hubiera venido con su Santo Espíritu. ¿Y será que el Señor no podía hacer que ese también se entregue al Señor? Porque no hay nadie que se pueda resistir al poder de Dios. Esto también quiero que quede en claro. No hay nadie que resista a Dios. Hasta el mismo diablo dobla la rodilla y obedece. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el poder de Dios está sobre cualquier voluntad. Entonces, el Señor en la cruz decidió tener misericordia con uno. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy tú vas a estar conmigo, de cierto, ¿va? Tuvo misericordia. No le digo, ¿sabes qué? Tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. No, tengo misericordia de ti. Y del otro, ¿no? El otro no, lo dejó a su suerte. No le tocó ni el corazón, nada. El Señor no quiso tener misericordia. Y el Señor no hizo ninguna injusticia ya. Amén. Ahorita vamos a tomar el ejemplo que dice acá en el versículo 16. Vamos a leer en el versículo 16 y dice así. Así que no depende del que quiere ni del que corre, dice, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué quiere decir este versículo? Que no depende de ti que Dios tenga misericordia. Si Dios quiere tener misericordia, la tiene, y si no, no. Yo les voy a decir esto. Ya escucharon el versículo que dice, el que creyere en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, será salvo, pero el que lo negare es condenado. Pero hay algo que nosotros debemos entender igual. Que hay otro versículo que dijo Jesús así, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Si el Padre no lo envía a mí, yo no lo puedo salvar, dijo. Aunque Él venga y esté arrepentido, aunque el Señor le haya perdonado sus pecados, yo no lo puedo salvar si el Señor no me lo envía. Porque a mí todos los que me da el Señor, ¿qué digo? Ninguno os pierdo, digo. A ninguno de los que tú me diste, Padre, he perdido. Entonces, ¿cuál es el deber de Jesucristo como el buen pastor? No perder ninguna oveja que el Señor le da. ¿Amén? Pero ¿qué pasa? Si alguien se arrepiente y viene y quiere ser salvo, ese no puede ser salvo si el Señor no lo envía a los pies de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de nuestro Dios? Que dice, no depende de ti nada. Si tú tienes fe, te justifica a Dios y te perdona. Pero que te traiga el Padre a mí, eso solamente depende del Padre. Tú no puedes venir solamente a mí. Es lo que trata de decir la palabra de Dios. Tú no puedes hacer nada. Lo único que tú puedes hacer es tener fe para que eso te justifique a Dios y te conceda, ¿verdad? Y Él te envía a mí. Pero depende todo de Dios. Esto también lo quería dejar en claro porque es lo que dice la palabra de Dios. No depende nada de nosotros. No depende que tú cumplas la ley, ni los mandamientos, ni... No, todo depende de Dios. Él es el que hace toda la obra. Ahorita vamos a buscar el ejemplo que dice en versículo 17. Vamos a leer el versículo 17. Aquí da un buen ejemplo. Y dice así. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, ¿qué dice en el versículo 17? Dice que a Faraón el de Egipto, el que tenía el pueblo, dice el Señor, yo mismo lo levanté. ¿Qué dice el Señor? Yo mismo le di la gloria y le di poder. Yo mismo le di autoridad allá. Yo mismo lo enriquecí, dice el Señor. Y entonces ahí yo lo que quería decirles, ¿se acuerdan del principio que les dije que vamos a hablar de la misericordia y de la voluntad activa y la voluntad pasiva del Señor? ¿Alguien sabe qué es la voluntad activa del Señor? Pues tal vez tiene idea de qué es la voluntad activa. Sabemos que voluntad es lo que Dios decide. ¿Amén? Ya escucharon el versículo que dice, si el Señor quiere, haremos esto y lo otro. Y a veces nosotros dice, si el Señor lo permite o si el Señor lo quiere. Entonces la voluntad pasiva del Señor es esto. La voluntad pasiva es lo que Dios deja que nos pasa a nosotros. Dios lo permite. Hace cuenta, si alguien salió en el periférico y lo atropellaron, es porque Dios lo permitió. No se sale nada de la mano de Dios. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite. El diablo no tiene dominio sobre nosotros si el Señor no lo permite. ¿Se acuerdan de Job? Entonces la palabra de Dios está diciendo que sí, Dios deja su voluntad pasiva, deja que pasen las cosas. Si cruzó uno el periférico y fue atropellado, el Señor lo permitió. Pero ¿qué pasa?
que también la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene su voluntad activa. ¿Y qué es la voluntad activa? Que el Señor mismo hace que pasen las cosas. No solamente deja que pase, sino que el Señor hace que pasen. Y lo que se ve acá con el faraón, dice el Señor, yo lo levanté. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo mismo intervine allá para que él sea levantado, para que todos lo conozcan. Toda la riqueza que tiene el faraón y yo mismo lo hice que lo tenga. Entonces vemos que ahí el Señor está aplicando su voluntad, pero activa. Quiere decir que el Señor está interviniendo, no está dejando que él se enriquezca, sino que el Señor hizo que se enriquezca. Amén. ¿Se entiende un poco? ¿Se imaginan a alguien que está en el hospital y está muriendo y le está rogando al Señor, por favor, sálvame, y se muere? Ese se murió porque Dios lo quiso. Pero Dios no intervino, Dios no hizo que muera, Dios dejó que muera. Esa es la voluntad pasiva del Señor, Él deja que pasen las cosas. Pero ¿qué pasa? Que también hay otro que se está muriendo allá y le ruega al Señor, Señor, por favor, sálvame. Y el Señor hace un milagro y se salva. Esa es la voluntad activa del Señor porque Él intervino para que Él se salve. Entonces la pasiva, el Señor deja que pasen las cosas. Y la activa, el Señor interviene para que puedan pasar las cosas. Amén. Bueno, el Señor está hablando acá a Faraón y dice, yo mismo lo levanté. Está hablando de su voluntad activa. Yo mismo hice que sea levantado, dice. Y dice, ¿y para qué lo hizo el Señor? Para que yo muestre mi poder, dijo. ¿Verdad? Y para que en mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces el Señor tenía un propósito. Enriquecer a Faraón para después pisarlo. Para decirle al Señor, ¿saben qué? Este era el poderoso Faraón. Este era al que todos temían. Y el Señor lo pisa. Y dice, yo le di el poder para que yo muestre mi poder. Para que ustedes vean que mi poder no tiene límites. ¿Verdad? Y el Señor mismo lo levanta. Es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Ahora no lo busquen para que avancemos más rápido. Pero en el libro de Éxodo capítulo 7 versículo 3 dice así. El Señor le dijo a Moisés, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué dijo el Señor? Yo voy a hacer que Faraón no quiera escuchar lo que tú estás diciendo, Moisés. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, dile a Faraón que deje ya a mi pueblo para que me sirva? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué dice el Señor acá en este versículo? Yo voy a endurecer su corazón de Faraón. Voy a hacer que él no escuche. Voy a hacer que él no deje ir a mi pueblo. ¿Y para qué? Para que yo multiplique, dice, mis señales. El poder de Dios así. Los milagros, las plagas. Y para que yo muestre mis maravillas. Entonces, ¿ven cuál era el propósito del Señor? Él interviene para engrandecer a alguien. Para después demostrar al Señor que Él puede libertar a su pueblo. Que no hay nadie que pueda tenerlo prisionero. Pero acuérdense de eso porque ahorita se va a complicar un poco más. El Señor no quería que Faraón deje ya el pueblo. Y el Señor interviene en su voluntad activa. El Señor hace que Él no quiera escuchar. Pero en el mismo capítulo 7 de Éxodo, el versículo 16, dice así. El Señor manda a Moisés y le dice así, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ahí a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí hasta ahora no has querido oír. ¿Ven como que se contradice la palabra de nuestro Dios? Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero después Dios le dice a Moisés, pero te quiero confesar que yo no quiero que lo deje ir. Quiero hacer que él no escuche. Pero Moisés va y le dice, ¿sabes qué me dio Dios que tú no quieres escuchar? Es en Éxodo capítulo 7, versículo 16, lo que estoy leyendo. Entonces, lo que Dios está diciendo, quiere Dios que el pueblo quiere endurecer el corazón de Faraón. Pero al mismo momento él va y le dice a Moisés, dile que él deje ya a mi pueblo. Pero esto como que se contradice, ¿verdad? Uno puede decir, ¿será que se confundió la Biblia acá? ¿Será que algo falló? Porque si Dios quiere que deje al pueblo, pero Dios está diciendo que al momento como que no quiere que lo deje ir, porque quiere mostrar su poder encima de Faraón. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces ahora quiero que entiendan esto. ¿Será que, se imaginen que Dios quería que endurezca Faraón su corazón, pero quería Dios que en su corazón como que haya un poco de rencor? Quería que haya tal vez un poco de odio en el corazón de Faraón. ¿Verdad? Dios quería que haya eso, Dios quería que Faraón no escuche. Pero se dan cuenta que Dios usó todas las señales
Usó todo lo de la sangre, que se contaminó el agua, los animales, murió hasta su hijo de Faraón. ¿Vieron que ustedes creen que Dios no tenía poder para que Él venga y en su corazón de Faraón le ponga esto de maldad y Él ya no deje ir al pueblo? Dios podía haber llegado a Faraón y en su corazón le hubiera puesto rencor, odio. El Señor hubiera hecho que Faraón peque, porque Faraón estaba pecando cada vez que no dejaba ir al pueblo. Pero ¿qué pasa? Que si Dios le ponía eso en su corazón a Faraón, ¿saben qué iba a pasar? Que Dios iba a ser el autor del pecado. Y eso es imposible. Porque si Dios llega a hacer que Faraón le meta, si Dios le mete pecado en su corazón de Faraón, Dios iba a dejar de ser santo. Entonces, ¿qué hace Dios? De una manera santa, de una manera tal vez justa, Él hace señales. Y por lo que está pasando, Faraón endurece su corazón. ¿Amén? Eso se lo estoy diciendo, es un poco así como que complicado. Pero lo que estaba haciendo Dios, lo que estaba haciendo nuestro Padre, Él estaba haciendo que endurezca Faraón su corazón, pero sin que Dios intervenga en su corazón, sino que Dios estaba interviniendo, pero en su alrededor. ¿Va? Entonces vamos a leer en el versículo 18, allá en Romanos donde estamos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 18. Es un poquito complicado este mensaje. Y ya lo tienen, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 18. Y dice así: de manera de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra de nuestro Dios? Lo sigue diciendo. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y al que quiere endurecer, lo endurece. Pero lo hace el Señor de una manera santa. El Señor no le pone pecado en su corazón. El Señor deja que pasen muchas cosas en su alrededor y eso endurece a la persona. Pero porque el Señor no quiere que se salve. El Señor no lo quiere destruir. Porque es lo que dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 19 vamos a leer. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué ha resistido a su voluntad? Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Lo que quiere decir este versículo, ¿por qué a Faraón Dios lo va a terminar mandando al infierno? Si le endureció Dios su corazón. ¿No se supone que Dios es el que hizo que Faraón peque? Pero la manera santa del Señor es que el Señor nunca le puso en su corazón de Faraón odio, sino que Dios quería mostrar su poder, pero el Señor hizo muchas cosas a su alrededor y eso endureció su corazón de Faraón. Porque, ¿qué se imaginen? ¿Qué hizo Satanás con Judas? No, Satanás sí le metió el pensamiento a Judas en su corazón. Satanás lo hizo. ¿Creen que Dios no pudo haber hecho eso con Faraón? Y que le meta en su corazón el pensamiento de pecar contra Dios, contra el pueblo. Pero ¿qué pasaría ahí? Es lo que yo les decía. Dios dejaría de ser santo. Entonces, ¿qué hizo Dios? A su alrededor lo hizo. Sin que lo meta en su corazón. Porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Porque Dios es santo. Él no actúa como Satanás, que Él mete en su corazón el odio, el rencor, el pecado, sino que Dios, a través de su poder, Faraón endureció su corazón. Pero lo que está diciendo acá el apóstol, van a decir, hay muchos que van a decir, entonces, ¿por qué Dios va a inculpar a algunos que se pierden, que se van al infierno? Y es lo que yo les decía, Faraón era pecador. Antes que Dios le endurezca su corazón a Faraón, Faraón es pecador. Porque dice la Biblia que no hay justo ni uno. Ni uno. Entonces Faraón de todos modos iba a ir al infierno, ¿va? Y lo que el Señor hizo, el Señor solamente en un momento como que estaba poniendo su mano. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, yo levanté a Faraón? El Señor estaba impidiendo que algo venga a Faraón, que vengan las guerras. El Señor tenía puesto su mano así, hasta para que Faraón no muriera. No podía morir el Faraón. Porque el Señor tenía un propósito. ¿Y el propósito qué era? El Señor destruía a Faraón. La muerte no podía destruir a Faraón. Ni Satanás, ni los enemigos. Entonces el propósito era de Dios. Y el Señor como que Dios tenía puesto su mano. Para que no llegue nada malo ante Faraón. Pero ¿qué pasa, Señor? Que ahí el Señor quita su misericordia. Y cuando el Señor quita su misericordia, ¿qué pasa? Cae la ira de Dios. Porque es lo que merecía Faraón. Si uno es pecador y Dios lo manda al infierno, Dios es injusto,
¿Verdad que no? Porque Dios a algunos los quiere salvar y a algunos no. Yo les voy a decir esto. La misericordia. ¿Saben qué es la misericordia? Es como cuando yo les di el ejemplo de lo que el policía hizo en un decir con el hermano. Uno merecía el castigo, pero el Señor tuvo misericordia y no le dio el castigo que merecía. Eso es la misericordia. Entonces a Faraón solamente le dio lo que merecía. Si el Señor hubiera querido tener misericordia con Faraón, no lo hubiera perdonado. Pero el Señor no quería tener misericordia. Y como la misericordia no es obligatorio, el Señor no era injusto. El Señor era justo y era santo. El Señor actuó de una manera santa y justa. Entonces lo que quiere decir que también la gracia, ¿saben qué es la gracia? La gracia es cuando Dios te da un regalo que tú no mereces. Es darte algo bueno. Y a su pueblo se lo quiso dar. Y a Faraón le quiso dar lo que él merecía. Entonces muchos de nosotros, para resumirnos, muchos de nosotros vamos a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué Él se salva y el otro no se salva? ¿Por qué mi familia? Hay unos que veo que están entregados a ti, algunos no. Y el Señor simplemente dice, ¿sabes qué? Yo tengo misericordia de los que yo quiero tener misericordia. Y a los que yo quiero endurecer, los endurezco. Pero si Él se va al infierno, no es por mi culpa. Es solamente porque se lo merece. Porque ha rechazado la palabra. Y yo no quise tener misericordia con Él. Y le di su castigo. ¿Ah? Ahora vamos, ya para terminar, hermanos, vamos a leer en el versículo 20 al 22. Del versículo 20 al 24, ya para terminar. Y dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado a esto, es a nosotros, no solamente de judíos, sino también de los gentiles. Amén. Se lo voy a resumir, hermano. Lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién eres tú para que tú alterques con Dios, para que le digas al Señor, ¿por qué a este salvas y a este no? Dice el Señor, si yo he permitido que este violador siga violando, y si he permitido que esta mujer siga abortando, el Señor dice así, no creas que porque yo le estoy pagando con bien, o no creas que porque a mí me gusta eso, sino porque yo los estoy soportando, dice el Señor. Dice, a mí no me gusta lo que están haciendo, pero los estoy soportando. Y un día van a recibir mi ira. Pero dice el Señor, pero si a estos que también están haciendo lo mismo, yo los quiero salvar. ¿Y qué? Dice el Señor. ¿Acaso dice, no, yo soy el dueño de todo? ¿No acaso yo los estoy formando? Dice. Y si algunos los quiero soportar, los soporto. Y si algunos los quiero salvar, los salvo. ¿Quién eres tú para que tú aterques con Dios o tú le digas, ¿por qué haces esto y no, lo otro no? Si nosotros ya entendimos que la misericordia no es obligatoria. ¿Se dan cuenta que nosotros no podemos ponernos al tú con Dios? Dios manda, Dios hace y deshace, ¿verdad? Nosotros lo único que tenemos que hacer es darle gracias al Señor, porque hoy estamos escuchando su mensaje aquí y no estamos muriendo en un hospital, habiendo rechazado al Señor. ¿Amén? Por eso el Señor ahora a nosotros ha mostrado su misericordia a nosotros. Así como en el versículo 24 que dice, y no solamente a los judíos, sino para toda la gente. Dice el Señor, así es el Señor, así es Dios, así es su voluntad activa, su voluntad pasiva, así es su misericordia de Dios. Amén. Hermanos, espero que se haya podido entender, aunque sea un poco la palabra de nuestro Dios, porque ustedes así como ven, hermanos, yo no soy un maestro de la palabra, ¿verdad? Yo no sé si tengo el don de algo, hermanos, pero espero que el Señor los ayude, hermano, para que se pueda haber entendido un poquito. ¿Ve? Hermano, ya terminó este mensaje, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una oración, hermano. Porque la palabra de Dios es complicada y difícil, pero sabemos que ella da vida eterna. Padre bendito que estás en los cielos,